Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar con lo que estén. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todas? ¿Cómo amanecen? ¿No están inundados por ahí? ¿Todo bien? Hoy no, gracias a Dios. Ah, bueno. Ok. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy, un tema nuevo, que ese tema se les va a habilitar hoy un foro y un foro, ok, y una actividad de práctica. Vamos a ver. Entonces, Suneidi, ¿estás por ahí, Suneidi? Miro tu Sí, cámara. profe, aquí estoy. ¿Y qué Ya. pasó? Ah, bueno, vaya pues. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir lo que vamos a ver el día de hoy. Me dicen si están viendo la presentación. ¿La miro? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar un nuevo tema, que vamos a hablar de los coloides. Esta clase, la físico-química, también se llama físico-química y de coloides. Los coloides, muchachos, son las sustancias químicas. Por ejemplo, Andrea, si yo te pregunto, Andrea, ¿en qué estado de agregación se encuentra el humo? El humo, ¿es sólido, es líquido, es un gas? Un gas. ¿Segura? ¿En qué estado de agregación se encuentra la espuma? La espuma esa de barbear. ¿Es sólido, es líquido, es un gas?
¿Mm? ¿Andrea? Líquido. Es líquido. ¿Segura? Bueno, esas sustancias son difíciles decirlas según... Buenos días, Denise. Buenos días. Según las características, son difíciles decir si es gas, si es líquido. Entonces ahí entra en acción el término coloide. Pero para entender eso, primero miramos lo que dice aquí, que es una solución química, ¿verdad? Comparando, la solución, ustedes conocen, es una mezcla de dos o más sustancias, ¿no? Entonces, la sustancia disuelta se denomina soluto y es la que está en menor cantidad comparado con el solvente. Eso ya miramos en química en primera, en segunda, etcétera. Soluto y solvente forman una solución. Por ejemplo, usted mezcla agua y azúcar, esa es una solución de agua azucarada. Agua y sal, una solución de agua con cloruro de sodio. ¿Estamos? Ahora, los coloides, miren lo que dice, son un estado intermedio entre mezclas homogéneas. ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? Las que consideran verdaderas soluciones, que los compuestos se integran íntimamente. Por ejemplo, si tú mezclas agua y alcohol, esa es una solución homogénea, no puedes distinguir dónde está uno, dónde está el otro. Pero si mezclas agua y aceite, esa es una mezcla también, nada más que heterogénea, diferente, ¿verdad? Entonces, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, entre ellas, ahí intermedio, ¿me entienden? Van a estar los coloides. ¿Y cuál va a ser el tamaño que los va, perdón, qué va a ser el factor de diferenciación? El tamaño de las partículas, es decir, en este caso, el soluto. Y ese nombre coloide viene del griego kolas, que significa que puede pegarse, pegamiento, pues. ¿No? Y este nombre se refiere a las principales propiedades de los coloides. Es su tendencia espontánea para formar coágulos. Ok, bien. Entonces, los coloides se diferencian de las suspensiones químicas. ¿Qué me da un ejemplo de una suspensión química? A ver, ustedes ya estaban en tercer año por ahí. ¿Qué es una suspensión química? ¿Qué me da un ejemplo? Un ejemplo contundente que consideramos una suspensión. ¿Mm? En el mundo farmacéutico hay tantas suspensiones. ¿Qué es una suspensión? Por ejemplo, venden un ejemplo con nombre, un jarabe que no es jarabe, es una Ya, suspensión hasta ahí, de Andrea. amoxicilina ácido cláurico. Andrea, hasta ahí, un jarabe. Es lo demás es necesario, un jarabe. Los jarabes son un ejemplo concreto de soluciones, ¿verdad? Por eso es que usted cuando compra un jarabe tiene que agitar antes de tomarlo. ¿Por qué tiene que agitar? Para que todas ambas partes de esa solución se compenetren y formen una mezcla homogénea. Es decir, ahí hay un soluto disuelto, suspendido, digamos así, en un solvente y hay que después mezclarlo. Ese es un ejemplo de una solución. Entonces ahí dice que los coloides, un ejemplo de una suspensión, perdón, que los coloides se diferencian de la suspensión química por el tamaño de las partículas de las fases dispersas. Vamos a ver qué es eso de fases dispersas, etcétera. Y las partículas en los coloides no se miran directamente, ¿ves? Solo son visibles a nivel microscópico, son muy pequeñas, pues. Ok, bueno, vamos a ver eso, qué es eso de partícula visible, qué es eso de fase dispersa. Aquí este cuadro, que por cierto está muy bueno. Mire, me pareció que entró la Elsa Vanessa. Ahí está. Buenos días, Elsa. Buenos días, profesor. Entraste calladita, yo escuché, me iba aquí ahorita la Elsa por ahí, pero no la Es que miraba. ya estás dando la clase, no quise interrumpirte. No, pues entonces en este caso, para eso están los mensajes. Allá abajo usted pone un mensaje. Buenos días, profesor, estoy por aquí. Oye, vaya pues. Entonces, porque usted no es ni educada, no sea como los del montón. Sí. Entonces, en este caso vamos a ver. Los solutos tienen dos fases, la fase continua y la fase dispersa, ¿no? La fase continua, disculpe muchachos, solo voy a poner un audio. A unos estudiantes, disculpen, ¿vieron?
Ok, entonces leyeron bien esa parte aquí, ¿verdad? Donde dice la fase continua y la fase dispersa. En la fase continua, por ejemplo, tenemos un gas disuelto en otro gas. Entonces, ejemplo, ahí tenemos que no es posible una solución de gas con gas, pero gas con líquido, aquí tenemos el aerosol, la niebla. Es un soluto donde hay un gas disuelto en un líquido. Después tenemos el humo. Yo le preguntaba a la Andrea qué está la relación del humo. Es un coloide donde hay un gas disuelto en un sólido. Ahí hay pequeñas partículas invisibles de sólido en ese gas. ¿Me explico? Ese es un coloide. Después tenemos la espuma. La espuma es un líquido con un gas. Ahí hay gas, usted no lo mira, pero hay gas que le da esa volatilidad a la espuma que aumenta, ¿verdad? Y así solamente ahí está una emulsión, que es una fase de líquido en otro líquido. La emulsión, por ejemplo, la leche condensada, la mayonesa, las cremas, etcétera, ¿verdad? Y así pueden ver ahí los ejemplos. Tenemos espuma sólida, gel, sólido, etcétera, etcétera. Ok. Esos son ejemplos, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos de coloides. Ya miraron, ¿verdad? Un sólido que está disuelto en un gas, el humo. Un líquido en un gas, la niebla. Sólido en otro sólido, el vidrio. Líquido en sólido, las perlas. Gas en un líquido, la espuma. Gas en un sólido, la piedra pómez. Si usted tira una piedra pómez en agua, va a burbujear, porque dentro de la piedra pómez hay un gas ahí atrapado, ¿verdad? Líquido en otro líquido, la mayonesa. Sólido en líquido, la mantequilla. La mantequilla tiene una consistencia diferente a la mayonesa. Estos son ejemplos de coloides. Ahora, yo quiero que quede claro, el coloide no es ni un sólido, ni un líquido, ni un gas. Tiene esas tres fases inmerso en ellas. Por lo tanto, coloide no es un estado de agregación. ¿Me explico? Es una condición de la sustancia. Bueno. Entonces, en los sistemas coloidales podemos tener emulsiones. Eso ustedes van a leer después. Esa presentación ya está en el aula, ¿oyeron? Está en el aula virtual. Usted descarga y van a ver, ¿verdad? Ahí tenemos emulsiones, soles, para saber qué son, ¿verdad? Tenemos aerosoles, geles y espumas. Todo eso son sistemas coloidales. Eso ustedes van a leer esa información para hacer el trabajo que está ya subido en la página virtual. Este trabajo van a tener una semana para hacerlo, acumulativo para el tercer parcial, ¿verdad? Más el foro. Vamos a hablar del foro. Ok. Bueno. Entonces, ahora, eso sí. Esta parte de aquí, las propiedades coligativas de las soluciones coloides, esta es la parte que tiene ejercicios, ¿no? De ejercicios. Nada más que vamos a ver sobre la parte teórica, como siempre hacemos, la videoconferencia, la teoría y los ejercicios en la clase presencial. Entonces, el próximo domingo vamos a ver ejercicios sobre eso. Como siempre, recuerden la calculadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de propiedades coligativas? Suneidi, lea, ¿qué dice Suneidi? Se llaman propiedades coligativas a aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de moléculas de soluto no volátil en relación al número de moléculas de solvente y no de su naturaleza, generalmente expresada como equivalente o concentración equivalente. Y es decir, de la cantidad de partículas totales del soluto y no de su composición química. Existen 4 propiedades coligativas: el descenso crioscópico, el ascenso ebullioscopio, la presión osmótica y el descenso de la presión de vapor. Gracias, Suneide. Muchas gracias. Buena lectura. A ver, mire, propiedades coligativas, es decir, están ligadas. Co significa que se van a ligar ahí, ¿eh? Son aquellas propiedades de la solución y sus componentes que dependen del soluto que es no volátil, ¿no? Ok. Esa es una propiedad coligativa. Es decir, son aquellas propiedades que se suman a una solución y obviamente alteran las propiedades iniciales, ¿no? Las iniciales. Las propiedades coligativas son varias. La más importante que vamos a estudiar son esas 4. Dice la primera, el descenso crioscópico. Mire, descenso, baja. La segunda, el ascenso ebioscópico. Mire, ebioscópico, de ebullición. La tercera, la presión osmótica. Y la cuarta, el descenso de la presión de vapor.
Miremos qué son, qué es esto, qué nos habla de esto. Vamos con la primera, que es el descenso crioscópico. El soluto obstaculiza la formación de cristales sólidos. Por ejemplo, el líquido anticongelante de los que hacen descender su punto de congelación. A ver, si viene, qué sé yo quién. Elsa, Vanessa, está por aquí, anda sin cámara la Elsa. Elsa. La Elsa se fue a dormir. Descenso crioscópico, dice. No, a ver, no te dije que leer. Te voy a hacer una pregunta. Oye, Elsa. Ok, pon Va, pues. atención, Elsa. Si tú vas a hacer ahí en tu casa una actividad recreativa, comprar hielo, poner un termo con hielo, poner las gaseosas ahí, todas las bebidas. ¿Qué tú haces para que ese hielo dilata bastante? ¿Qué vas a hacer para que el hielo te dilata? ¿Qué se hace? Para que el hielo se dilate. En ¿Qué primer hace? lugar lo pongo en termo y le pringo sal porque eso lo mantiene. Muy bien, miren lo que hace la Elsa, tiene experiencia, ¿eh? Le echa sal, correcto. Lo que usted está haciendo al echar sal, eso se llama físicamente hablando, químicamente hablando, es un descenso crioscópico. Estás haciendo con que la temperatura, el punto de congelación baje y el sólido dilata más, en este caso el hielo, ¿no? A eso se llama, entonces se llama descenso crioscópico. Va a descender, va a bajar la temperatura de fusión. Esto se puede calcular. Aquí está la expresión matemática. Miren, delta T es igual a KF por M. Descifremos cada una de estas cosas. La M es la molaridad. La molaridad miramos en la clase de química analítica. ¿Qué cosa se expresa en la molaridad? Moles de soluto por kilogramo de solvente. Por eso se mide en mol entre kilogramos. Eso debemos saber, la molaridad. No confundir con molaridad, con R. No, ese es con L, molaridad. Delta T es lo que buscamos, ¿verdad? Es el descenso del punto de congelación o simplemente descenso crioscópico. Es lo mismo, son sinónimos, punto de congelación o crioscópico, es lo mismo, ¿eh? ¿Y en cómo se calcula ese delta T? Bueno, es TF menos T, donde T es el punto de congelación de la solución y TF es el punto de congelación del solvente puro, ¿no? Por ejemplo, un solvente puro sería la sal y en este caso la congelación sería el agua, el hielo, ¿eh? Ok. Y entra en acción una constante, KF, que es una constante de congelación del solvente y su valor cuando el solvente agua, en el caso solo para el agua, el valor fijo es 1.86 grados centígrados por kilogramo entre mol. Esa es una constante. Es como cuando miramos el bloque pasado, ¿se acuerdan? Miramos la ley de los gases. Miramos la constante universal de los gases. Tenía un valor R, que era 0.082, ¿no? 0.082. Entonces aquí, el valor, la constante de congelación, en el caso del agua, 1.86. Ese es en detalle el descenso crioscópico. Vamos con la segunda. Propiedad coligativa, la segunda. No, pero antes de la segunda, ¿en qué se aplica, verdad? Aquí, para aplicación. A ver, señorita Denise, que está comiendo, ¿qué dice ahí? ¿En qué se aplica eso? Aplicación. Dale. Para enfriar algo rápidamente se hace una mezcla de hielo con sal o, si tiene precaución, alcohol. El punto de congelación bajará y el hielo se derretirá rápidamente. Pese a aparentar haberse perdido el frío, la mezcla formará y estará en realidad a unos cuantos gramos bajo cero y será mucho efectiva para enfriar que los cubos de hielo sólidos. Todo. Dale, dale, dale. Este proceso de descenso de temperatura también profe, no puedo pronunciar esa palabra. Es también ayudado, pues. por la reacción entre el agua y esa mezcla, pues. Cloruro de sodio, NaCl.
Ok. En sí, debido a que se reacción endotrínica, por lo que necesita calor para proceder. La Denise lee lo que le da la gana. Ahí dice endotérmica, ella lee endoclínica, donde dice grados, ella lee gramos, ella lee lo que quiere. ¿Estás con celular o con computadora, niña? Con computadora. Con la computadora. ¿Y cada vez cuando está en Profe, celular? profe, Señorita es Elsa, que, dime. mire, no es que esté defendiendo a Denise, pero el fondo que lleva esa dispositiva no nos hace leer, no permite leerlo bien, mucho brillo. De verdad, Vanessa. Pero fíjate que los chavalos ayer di esa clase el sábado y los chavalos ninguno me dijo nada de eso. Vos decís mucho brillo al fondo, formato de Esa fondo. chibolita me distrae. Ah, bueno, ya la vamos a quitar un poco de brillo, pues. Ustedes me avisan si está bueno ahí. Mire, estoy quitando brillo. ¿Y ahora cómo lo ves? Así está mejor. Bueno, yo le quité brillo. Ok. Entonces, eso es lo que leo Denise, en prácticamente lo que había dicho Vanessa, que es cuando usted quiere bajar la temperatura de fusión del hielo, le echa sal. Es aplicación, pues. Vamos con la segunda, que sería el aumento bioscópico. El bioscópico viene de ebullición, ebullir. Es cuando un líquido entra en ebullición, es decir, va a pasar del estado líquido a gaseoso, por ejemplo, el agua a los 100 grados. Entonces, al agregar moléculas o iones a un solvente puro, la temperatura del cual entra en ebullición es más alto, ¿no? Por ejemplo, el agua pura a presión atmosférica ebullice a 100 grados, pero si se disuelve algo en ella, el punto de ebullición sube a algunos grados centígrados. ¿Sabe dónde pueden ver ese ejemplo concreto? Cuando usted está haciendo sopa, y los que cocinan, ¿quién cocina aquí? ¿Todos cocinan? ¿Su medio cocina? Cuando usted está haciendo sopa, ¿qué está hirviendo? ¿Qué pasa cuando usted echa la yuca, los plátanos, la cebolla, todas las otras cosas? ¿Qué pasa con el hervor? Baja, ¿verdad? Ya mire que no cocina ni la Andrea, ni la Elsa, ni la Denise, ni la Tuneide. No, no Baja. cocinamos. No cocina, ok. Baja. ¿Por qué? Debido a eso, porque se está aumentando un soluto en el solvente, ¿verdad? Esto se calcula igual que igual que el descenso crioscópico. El aumento bioscópico se calcula con esta expresión matemática delta T igual a KB por M, donde M siempre es la misma molaridad y delta T es el aumento del punto de ebullición. Va a ser igual que el anterior, nada más que el anterior era el punto de fusión, aquí es de ebullición, ¿no? ¿Y cómo se calcula la T? Va a ser la diferencia entre el punto de ebullición de la solución y del disolvente puro. En este caso, la constante para el agua, la constante ebullioscópica sería este caso, ¿verdad? La otra crioscópica es ebullioscópica es 0.512 grados centígrados molar. Esa es una constante, no va a variar. Ese lado debe aprender bien, debe saber. Ok. ¿En qué se aplica todo esto? Bueno, en la aplicación ahora quiero escuchar a la señorita Elsa porque ya bajé el brillo para que lo lea bien Elsa. Elsa, ¿en qué se aplica la constante o el punto, el aumento bioscópico? ¿Qué dice ahí? Elsa, Vanessa Omier Campbell. Tal vez no cancaneo y que yo no miro bien igual. ¿Estás en el Cuando celular o uno en la computadora? celular. Ah, que el celular se mira pequeña la presentación, pero Sí, bueno, pequeña, profe. No puedo leerlo, profe, ponga otro. Yo no puedo leer, es muy chiquito. qué barbaridad, Elsa, Vanessa. Qué barbaridad, Elsa. A ver, Andrea, ayúdanos, pues, la Elsa no puede, Andreita. También estás con el celular, Andrea. Sí, Sí, pero vos sos la charla del grupo. Vos tenés buenos ojos y no usar no usar lente, pues. cuando una sal se disuelve, lo hace disociándose. Por ejemplo, un mol de cloruro de sodio se disociará en un mol de sodio y un mol de cloro, con un total de 2 moles en disolución. Por eso, una disolución de agua con electrolitos, como cloruro de sodio en agua, requiere más temperatura para hervir y no obedece la ley de Raoult. Se debe aplicar a dicha ley un factor de corrección conocido como el factor de Van Hoff. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un solvente o solución iguala la presión externa y se observan las moléculas de líquido transformarse en gas. Por
Por ejemplo, a presión externa de un ATM, una atmósfera, el agua hierve. Tiene un punto de evaporación a 100 grados centígrados. Si se modifica la presión externa, se podría requerir más o menos temperatura para hervir el agua. Una disolución entre un soluto y un solvente como glucosa y agua obedece la ley de Raoult, modificando el, no me acuerdo cómo era, creo que era punto algo de la ebullición. Delta V, en fin, ese es la temperatura. No, ese sería, el delta V sería lo que está aquí arriba. Miren lo que dice arriba. ¿Qué dice arriba? Aplicación de aumento bioscópico, correcto. Pues modifica los valores de la molaridad. O sea, eso es en qué lo podemos aplicar, ¿verdad? Nos habla, de ejemplo, otra vez del cloruro de sodio, que es uno de los solutos más comunes en laboratorio, ¿verdad? Cuando se disuelve en el agua, forma electrolitos y forma una solución por cierto control de la electricidad. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, entonces ahí dice que el agua hierve a los 100 grados, pero si se le aumenta sal, la temperatura de ebullición cambia. Ok, esa es pura teoría. Vamos con la tercera propiedad coligativa. La tercera es la presión osmótica. Nos habla de las ósmosis. Me imagino que ustedes vieron en biología. Este grupo, ¿quién les dio biología en primer año? Recuérdenme. Denise, ¿quién les dio biología? La profesora Carla. Yo creo. No me acuerdo muy bien, profe. ¿Y usted, Andrea, quién les dio biología en primer año? No recibí esa clase. Ah, vos porque sos médico, convalidaste, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Mire, en este caso, ustedes, miren, los que miraron biología, no sé si se acuerdan, ahí mucho se habla en la célula, ¿verdad? De fenómenos como la ósmosis, la turgencia, plasmólisis, todo eso tiene que ver con la entrada y salida de líquidos en la célula, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco lo que es la presión osmótica desde el punto de vista físico-químico, ¿no? Entonces, ahí tenemos que es la tendencia de los solventes ir desde zonas de menor concentración hacia zonas de mayor concentración. Y el efecto puede pensarse como una tendencia de los solventes a diluir. Eso es el ejemplo, por ejemplo, cuando usted, la célula colapsa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el contenido de la célula, como está muy concentrado, ¿verdad? En relación al medio externo, entonces la tendencia es que el contenido se sale por la baja concentración del medio externo y alta concentración del medio interno. Entonces ustedes saben que la presión va a fluir de mayor presión al medio que tiene menor presión. Este pasaje espontáneo de solvente de una solución más diluida hacia una solución menos diluida, cuando se van separadas por una membrana semipermeable, es lo que se llama presión osmótica. En el caso de la célula, esa membrana semipermeable sería pues justamente la membrana plasmática, ¿verdad? Que separa una célula de otra. Entonces, esa presión osmótica, simbolizamos con la letra pi, se define como la presión requerida para evitar el paso de solvente a través de una membrana semipermeable. Y cumple con la expresión. Fíjense, aquí está la expresión. M, que es el número de partículas de solución. R, recuerden R, la constante universal de los gases. Y T, la temperatura en grados Kelvin. Entonces, la presión osmótica se aplica mucho en ejemplos sencillos, ¿verdad? De ósmosis. Cuando se colocan dos soluciones con distinta concentración, por ejemplo, agua con sal o azúcar y otra de agua sola, ¿verdad? Ambas soluciones se ponen en contacto a través de una membrana semipermeable que permite el movimiento del agua a través de ella, es decir, va a permitir el paso de solvente, pero no de las partículas. El ejemplo concreto, pueden separar eso con el papel celofán, que puede funcionar. Ese es un experimento que hacen en laboratorio, ¿verdad? Para simular, ¿no? Lo que pasa en la célula. Para simular no es la palabra, ¿cómo sería la palabra? Para ver lo que pasa en la célula, dar una semejanza a lo que pasa en la célula. Ok, es la presión osmótica, ¿no? Bien. ¿En qué se aplica? Bueno, ahí entra en acción la Zuneide otra vez. Zuneide, ¿en qué se aplica? Aplicación de la presión osmótica. Al cabo de un tiempo se podrá observar que el solvente ha pasado de la solución diluida hacia la solución concentrada y los niveles de líquido han cambiado. Las membranas celulares son semipermeables. La observación al microscopio de células
que previamente han estado sumergidas en soluciones de sal común o azúcar, permite constatar el efecto de la entrada del agua, turgencia o la pérdida de agua, plasmólisis, en función de que el medio exterior sea hipertónico o hipotónico respecto al medio interno celular. Gracias, gracias. Aquí hay muchos términos que para ustedes parecieran nuevos, pero no ya miraron, ¿verdad? Lo que es hipertónico, hiperalto, ¿no? Cuando la presión alta en la célula, hipotónico cuando es bajo, ¿verdad? Lo interno de la célula, ¿no? También la turgencia, plasmol, todos esos términos ustedes deben dominar para entender en qué se aplica, ¿verdad? Bien. Ok. Y viene la última característica coligativa, que es la presión de vapor. Ahora vamos a hablar del vapor. Recordemos que el vapor es el paso de una sustancia del estado líquido a vapor. Cuando usted pone a hervir agua, ¿verdad? Entonces, los líquidos que no son volátiles, por ejemplo el agua, ¿verdad? Pero es una interacción entre soluto y solvente. Por lo tanto, la presión del vapor es pequeña, mientras que los líquidos volátiles tienen interacción molecular más débil. Es decir, por ejemplo, usted pone a hervir agua. ¿Qué pasa con un tiempo? El agua se va a evaporar. ¿Pero dónde se va a evaporar más rápido? ¿Si está tapado o si está destapado? Obviamente, cuando está destapado. ¿Por qué? Porque cuando está tapado, el vapor, que es agua gaseosa, choca con la tapa y regresa. A eso se llama la presión que va a ejercer el vapor, la presión del vapor. Eso explica el mecanismo de funcionamiento de la olla de presión. Me imagino que ustedes tienen en su casa olla de presión. La olla de presión no cose solamente por el fuego, sino debido a la presión alta que está sometido, lo que está ahí adentro, pues, la carne, los frijoles, lo que sea, que ahí además de la temperatura hay una presión del vapor. El vapor no se escapa y presiona adentro, ¿verdad? Y esa presión es la que cose los alimentos. Entonces, esa presión es la capaz de solvente al pasar de la fase líquida a vapor. Ok. Y ese efecto resulta de dos factores. Disminuye el número de moléculas y la aparición de fuerzas interactivas. Y el descenso de la presión de vapor se puede expresar de la siguiente manera. Vamos a ver. Bueno, la presentación esta no tiene yo corté la fórmula porque vamos a ver después. Bueno, hasta aquí. Vamos a dejar de compartir esto. Ok. Bien. Entonces, escuchen bien. ¿Cuánto tiempo? Ok, 4 minutos. Escuchen bien. Sobre eso, está subido ya en la página virtual ya está subido ejercicios teóricos, solo teoría de eso, es una página. Eso tiene una semana para hacerlo. Pero también habilité un foro y el foro va a estar solo hoy, ¿te fijas? Hasta las 11 de la noche para que usted haga el foro. El foro va a hablar justamente de lo que miramos, qué son los efectos, cuáles son los efectos de los diferentes constantes o las diferentes propiedades coligativas, presión de vapor, constante bioscópica, descenso crioscópico, en que se utilizan, pero fundamentalmente en entornos biológicos, es decir, en la célula, ¿verdad? Porque eso se puede aplicar en tecnología y todo, pero en entornos biológicos. Ok, entonces, eso es lo que ustedes van a contestar en un foro. Ahí en el foro, en la introducción, aparece bien explícito lo que van a hacer, ¿verdad? Eso. Y todo eso es acumulativo ya para el tercer parcial. Porque oigan esto, chicos. Solo nos quedan 2 sábados, 2 domingos, perdón, el domingo. 2 domingos y después el examen, ¿verdad? Hoy es 2. Después tenemos clase el 9, próximo domingo, presencial. El 16, virtual y terminó. El 23 el examen tercer parcial. Es decir, con el examen nos quedan 3 domingos. El 9, el 16 y el 23. Se acabó el semestre, el cuatrimestre. ¿Estaba entendiendo, verdad? Por lo tanto, en este domingo y en los otros 2 que vienen, tenemos que acumular los 50 puntos. Ahora cada una de ustedes vale 10 puntos. Con tal que vamos a acumular los 50 puntos. ¿Estamos claros, chicas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo salimos en los exámenes, profe? Ya está la nota. Ahí presencial le voy a llevar ese examen para que mire. Este ejercicio, Vanessa. Ay, qué barbaridad. Ahí les voy a entregar en físico el examen la otra. Por eso es que todavía no subí la nota, pues, para ver algún cambio ahí. Bueno, chicas, las dejo porque ahorita tengo que rapidito alistar. Mira, la universidad con segundo año presencial por químico orgánico. ¿Vieron? Y nosotros vamos a examen. ¿De qué?
Ah, sí, pero es virtual, ¿no? Bueno, Sí. va pues. Entonces llegamos hasta aquí. Muchas gracias por conectarse. Estén pendientes de las actividades, el foro que es para hoy y después la otra, el documento que está en la página que van a subir toda la semana tienen para hacerlo. Gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana. Buen día. Buen día. Buen día.